He aprendido la ecuación de la droga. La droga no es como el alcohol o la hierba, un medio para incrementar el disfrute de la vida. La droga no proporciona alegría ni bienestar, es una manera de vivir. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal, literatura española y algún que otro ensayo. Y ahora, todos los jueves, también estoy haciendo directos en los que leo algunos poemas, recito algunos poemas de los poetas que más me gustan. Lo que acabo de leer ahora mismo es un párrafo de la obra de Burroughs Yonki. Ya sabéis que Burroughs nació en 1914 y falleció en 1997. Novelista, artista visual, ensayista y crítico social estadounidense. Renovador, como nos dice la wiki, del lenguaje narrativo y una de las principales figuras de la generación Beat, etiqueta con la que nunca estuvo de acuerdo. Ya sabéis que de la generación Beat tenemos en este canal ya el resumen de La carretera de Jack Kerouac, que es la novela que más me gusta de las que he leído, de todos los autores que he leído de la generación Beat. Y también tenemos El almuerzo desnudo de Burroughs, una obra fantástica, súper rara, pero que tiene párrafos que son, vamos, entre lo sórdido y lo sublime. Y la semana pasada también estuve recitando algunos poemas de Allen Ginsberg, bueno, El aullido, extractos de Aullido, que es su poema, su poema más famoso, creo, y de La caída de América. Entonces todo esto lo dejaré por aquí en etiquetas y en el cuadro de descripción también lo dejaré los enlaces por si os interesa seguir profundizando o ver más resúmenes de los autores que he ido leyendo. Bueno, nos vamos directamente a Yonki. Es una novela, bueno, publicada en 1953 y bueno, tuvo algunos problemas para ser publicado, pero aún así vio la luz en una época después de la Segunda Guerra Mundial, que tampoco es que digamos que la sociedad estadounidense estuviera muy preparada para lo que aquí se describe. Empezamos. Bill, que es William, nos cuenta que nació en 1914 en una ciudad del Medio Oeste. Es tremendamente autobiográfica, ¿vale? Cierro paréntesis. Hijo de familia acomodada, el padre dirigía un negocio de madera. Fue a la escuela con futuros abogados, médicos y hombres honorables del Medio Oeste. Era tímido y rechazaba la violencia física. Nos comenta que a los 7 años se los llevaron a las afueras. Sus padres se mudaron a una gran casa aislada. Luego fue a un colegio de segunda privado. No era ni bueno ni malo en los estudios, pero sí era un negado en los trabajos manuales y en las matemáticas. Le gustaba cazar, pescar y caminar por el campo, y eso sí, leía mucho. Oscar Wilde, Anatole France, Baudelaire, Guide, etc. Bueno, de Oscar Wilde ya sabéis que tenemos retrato de Dorian Gray, que os dejo la etiqueta también, que fue un libro fascinante, y un directo que le dediqué a Las flores del mante de Baudelaire. Continuamos. Se aburría mucho y cometía algunas travesuras con un amigo que terminó apartándose de él. Llevó una vida muy solitaria, se dedicó a sus solitarias aventuras, cometía algunos actos criminales como colarse en casas ajenas y conducía de forma temeraria. Incluso tuvo un accidente del cual salió ileso. Fue a la universidad a estudiar literatura inglesa, pero él odiaba la universidad. Se graduó, recibió una asignación mensual de $150, eran los años de la Gran Depresión. También estuvo viajando por Europa, y nos dice que con dólares se podía comprar cualquier cosa. Ya en los Estados Unidos, de vuelta de su viaje por Europa, con su asignación podía vivir sin trabajar, perdía el tiempo en cursos de psicología y en talleres de jiu-jitsu. Se psicoanalizó durante un año y los resultados a él le agradaron, pero a su terapeuta no. El terapeuta lo terminó echando porque no le gustaba su orientación y lo consideraba un cínico redomado. Lo llamaron a filas, no le gustaba el ejército, así que apeló a su historial psiquiátrico para salvarse. Fue internado en un manicomio y lo considerado esquizofrénico del tipo paranoide. Tuvo varios trabajos, fue fumigador de insectos, que se ve lío. El almuerzo desnudo, esto sonará. El detective privado, camarero, coqueteó con las drogas y se volvió adicto. Fue entonces cuando tuvo que delinquir por necesidad de dinero, cosa que no le pasaba antes. Nadie se propone convertirse en un adicto. Según William, es necesario al menos un año de consumo y varios cientos de pinchazos. La droga llena un vacío y él empezó por curiosidad. La droga, como os he comentado, es una manera de vivir. Cuando se refiere a la droga, en esto, pues bueno, todo lo que os acabo de contar es el prólogo, ¿vale? Donde hace una pequeña introducción biográfica de todo lo que he comentado y empieza directo, el prefacio,
y ya luego nos metemos en materia. Bueno, pues en este prefacio se nos comenta también que cuando en la novela se refiere a la droga, se habla a sustancias generalmente opiáceas que se inyectan, ¿vale? Que se tomaban por la vía de la aguja. No, cuando no se refiere a droga, cuando habla pues de marihuana o habla de otro tipo de pastillas, que en esta traducción pues directamente se utilizará el nombre que se utiliza en el argot, o hierba o el nombre del fármaco concreto. Pero cuando hablamos de drogas, por lo general se estará hablando de morfina, heroína, etcétera. Bueno, continuamos. Empezamos ya con la novela de Yonki. Bill tuvo su propia experiencia con la droga en la guerra, años 1944 y 1945. Había conocido a un tipo llamado Norton, expulsado del ejército y declarado no apto para el servicio por ser violento. Era también un ladrón empedernido. Trabajaba en unos astilleros y no se quedaba tranquilo si no mangaba algo todos los días. Bill vivía en un cuchitril nauseabundo por $15 a la semana, lleno de cucarachas y chinches. Un día llegó Norton con una metralleta Thompson robada. Bill le dijo que encontraría algún comprador. Norton también llevaba consigo una caja con jeringuillas y morfina. Bill, que no había probado las drogas antes, buscó comprador tanto para la droga como para la metralleta, así que entró en contacto con dos tipos, Roy y Herman. Fue a un antro en la calle 42, estamos en Nueva York, poblado de pequeños delincuentes con ganas de prosperar en el crimen, pero que no terminaban de encontrar ese cerebro en la sombra que le ayudara a dar el gran golpe. Se dedicaba esta gente a trabajar en lo que podía y a robar a algún borracho que se quedaba dormido en la calle. Bill también conoció a un tal Jack. A este no le iban mal las cosas, no eran como los demás, pero eso sí, era un mentiroso compulsivo. Se mentía más a sí mismo que a los demás. Solía tener cambios bruscos de peso. Jack propuso colocar la morfina y la metralleta. Salieron del bar y fueron a una vivienda. Abrió un tipo alto y fofo con tatuajes. Se llamaba Joey. Entraron en la cocina. Había otro tipo con cara de desconfianza y piel amarillenta. Era Herman. No quería la morfina y al salir se encontraron a un tipo tumbado. Era Roy. Jack le ofreció la droga, 75 jeringuillas. Roy ofreció 75 centavos por jeringuilla y Bill aceptó. Unos días más tarde, Bill probó una de las jeringuillas. La morfina pega primero en la parte de atrás de las piernas, luego en la nuca y después notas una gran relajación que te despega los músculos de los huesos y parece que flotes. Y también le dio muchísimo miedo, una sensación como de miedo, de angustia. Roy fue a la casa de Bill a comprar morfina. Se inyectó una jeringuilla a la pierna y compró 5 cajas. Roy volvió días después y siguió comprando lo que quedaba allí. Sin embargo, Bill se había reservado algunas cajas para él mismo. Mal asunto, le dijo Roy. Al principio uno cree que controla lo que se está metiendo, pero luego quiere dejar de controlar. Roy le enseñó a Bill más cosas sobre cómo consumir la morfina, donde podría comprar agujas hipodérmicas, le recomendó visitar a algún médico para que le recetara. Utilizaban como excusa, pues todos los adictos que utilizan como excusa que tenían piedras en el riñón y le dolía mucho. Entonces esa excusa ya se lo conocían los médicos, pero bueno, eran argucias que utilizaban para que los médicos le recetaban morfina. Iban a una consulta que estaba en una calle llena de yonkis. De hecho, era su única clientela. El médico ya estaba mayor y no se resistía mucho a la hora de recetar. Roy se embarcaba cada cierto tiempo como marino mercante. El médico de la 102 que les pasaba las recetas, que esta persona mayor que os acabo de comentar, terminó de enloquecer y la farmacia no dispensaba la morfina por él recetada. Pero Roy encontró a otro médico en el Bronx que recetaba sin dificultad. Bill se mudó y todas las noches iba al bar Angle, donde solía ver a Herman. Ni Herman ni Bill eran todavía adictos, aunque se picaban. Había más personajes por allí, rateros y gente violenta. Herman solía ir colocado de lo que podía, hierbas, barbitúricos. Uno de los tipos del bar se llamaba Whitey. Era una rata psicópata que un día apuñaló a otro mientras Billy estaba allí con Roy. Poco tiempo después el Angle cerró y abrió otro garito con otro nombre. Bill fue a visitar a Jack. No estaba, la abrió Mary, que vivía con él. Por lo visto estaba enferma. Su organismo no asimilaba el calcio y los huesos se le disolvían. También era drogadicta. Se fueron a Times Square. Los dos, Bill y Mary no encontraba a nadie para pillar sustancias, así que le propuso a Bill comprar pencedrina e irse a un garito.
Vagabundearon por Times Square y volvieron a casa de un tal Pete. Bill estaba lleno de buenos sentimientos. Estuvieron 30 horas en el apartamento a base de café y bencedrina. Mary ejercía la prostitución, pero a ella en realidad no le gustaban los hombres, sino las mujeres. Herman convenció un día a Bill para comprar hierba y hacer algún negocio. Le hizo caso, contactaron con una lesbiana que decía ser poeta para guardar en su casa la hierba, pero vivía con ella otra mujer que le terminó tirando la bolsa a la cara a ambos. Contactaron con otros fumetas, pero les ponían los nervios de punta a Bill. Los fumetas, nos dice Bill, no son como los yonkis. Los yonkis dan el dinero, cogen la sustancia y se largan. Los fumetas esperan que el camello le invite a fumar y echarle un rato. Hay que aguantar todo eso para vender unos dólares. Así que Bill decidió no comerciar más con hierba. En 1937 nos comenta la hierba fue prohibida, junto con otras sustancias, por la ley Harrison, aunque para Bill esa sustancia no era tan nociva. O sea que nos dice Bill que la hierba no empuja a cometer delitos, como por ejemplo si empuja, pues puede empujar el alcohol. Los fumetas son muy sociables y demasiado para su propio gusto. Bill ya se pinchaba todos los días. Jack estaba en la cárcel. Mary se fue a Florida con un cliente y Roy encontró un médico que le recetaba bastante sustancia. Los médicos ancianos recetaban más fácilmente que los jóvenes. Roy se picaba mucho, así que Herman y Bill tuvieron que incrementar sus dosis para que Roy no les quitara material. Empezaban a tener problemas con las recetas y Bill siempre iba a la misma farmacia, a pesar de que era recomendable diversificar por las inspecciones. Bill dejó de beber y salir por las noches, pero también dejó de lavarse. Cuando una persona se engancha, el resto de cosas ya no tienen importancia. La vida es solo la droga. Necesitas drogas para estar vivo. Bill y sus colegas tienen cada vez más problemas para adquirir drogas. Vía recetas, los médicos de Nueva York y alrededores dejaron de dispensarlas. Roy fue a una cura de desintoxicación y Herman fue detenido. Bill no tenía nada de droga, consiguió una receta de codeína que por lo visto podía aliviar el síndrome de abstinencia. Más tarde Bill fue detenido en su apartamento. Se le acusaba de poner nombres falsos en las recetas de estupefacientes. Le impusieron una fianza de $1,000 y lo llevaron a la cárcel. Los efectos de la codeína se pasaron y tenía el síndrome de abstinencia, el famoso mono. La esposa de Bill, y es la primera vez que oímos hablar de ella, pagó la fianza y le dio unas anfetaminas al salir. Tomó Nembutal, bencedrina y se fue a un bar a escuchar música, que por lo visto le ayudaba a superar el síndrome de abstinencia, que solía venir acompañado de una ligera o profunda depresión. 10 días después el mono ya se había quitado. Roy volvió y le presentó a un traficante que vendía heroína de México, que empezaba de nuevo a fluir porque el tráfico se había detenido como consecuencia de la guerra. Iban a la calle 103 a pillar. Los yonkis modernos, nos comenta Bill, son intelectuales y aficionados al jazz. No iban por esa calle, los que estaban ahí eran todos veteranos, y no hace una descripción de su apariencia física. Joe el mexicano era el camello, un mentiroso con cara de haberle pasado muchas cosas. Luis, otro tipo, era un yonki del que se rumoreaba que fue soplón de la policía. También había personajes especializados en robar a borrachos que se quedaban tirados en la calle. El coste de cada cápsula de heroína era de $3 y por lo general se necesitaban 3 al día. Bill no tenía dinero, así que empezó a robar a borrachos que estaban en el metro. Roy iba con él. Una noche un tipo al que robaron se enfrentó a ellos y terminaron a golpes. Salieron huyendo. Bill decidió no robar más a borrachos en el metro. Empezó a traficar con droga. No le daba mucho, pero al menos se aseguraba su autoconsumo. Se asoció con un tal Bill Gaines, un tipo de buena familia que solía robar abrigos en los restaurantes. Adquiría el material a $3 el gramo, lo cortaba con lactosa y preparaba cápsulas de 60 miligramos. Cada cápsula $2, con un 10 o un 16% de heroína. Gaines disfrutaba cuando una persona se hacía adicta, invitaba a jóvenes y disfrutaba cuando se picaban por primera vez. Gaines era una especie de sacerdote de la droga. Sus penas habían desaparecido y se tenía que pinchar a las arterias, que eran más profundas y lo cual requería usar agujas más largas. Bill iba a un bar donde tenía sus primeros clientes. El camarero se llamaba Tony. Le vendía a él, a Ray, a un moderno intelectual italiano y a Nick, otro joven enganchado. Nick siempre andaba con el síndrome de abstinencia y compraba drogas para otras personas, lo cual no le gustaba a Bill. Pero al final los contactos de Nick fueron directamente a Bill. Eran un grupo de maleantes y vagos que cantarían a la policía en cuanto le preguntasen. El peor de estos clientes era un tal Jim Dooley, un huesudo irlandés que era soplón
que era un soplón con voz desagradable. Un día se presentó en casa de Bill, se picó y le contó que Nick no era de fiar. La policía le había dicho a Jim, que Nick era un confidente. Pero realmente lo que pretendía Jim Dolly era confundir a Bill por si lo pillaba en la policía y él era el que daba el soplo. O sea, realmente si detenían a Bill porque había un soplo, pues para que sospechara de Nick antes que de Jim. Unos días más tarde se encontró a Chris, otro tipo que le compraba a través de Nick y que quería pasar de intermediario. Le dijo lo mismo que Jim, que Nick no era de fiar. Este tipo era de buena familia y siempre llevaba menos dinero del necesario para comprarle a Bill. Otro cliente interesante era Marvin, otro ser infame. Pero además de esa escoria, Bill consiguió un par de buenos clientes. Bill empezó a tener manía persecutoria, quería ver policías por todos lados, cosas normales cuando traficas con droga. Bill fue aconsejado por el conserje del hotel en el que estaba, porque por lo visto había gente rara subiendo a la habitación. Se oían, se sospechaban negocios ilegales. O sea, se olía negocios ilegales, así que podía sospechar a la policía. Bill estaba preocupado por los federales, seguro que uno de sus clientes era un soplón. Dolly, el primero seguido de Nick y Chris. La brigada antidroga trabajaba con soplones. Cogía a alguien con droga, esperaba que tuviera síndrome de abstinencia y luego lo presionaban para que a cambio de dinero y droga pues contaran todo lo que sabían. Una vez declaraba de soplón en un juicio, quedaba en evidencia, entonces ya posteriormente nadie le vendía. Con el tiempo terminaban en la cárcel cuando estos soplones ya no eran útiles a la policía. Al final decidieron dejar el negocio. Bill Gaines se fue a desintoxicarse a Lexington, que era una especie de edificio estatal público donde le ayudaban a desintoxicarse, y Bill decidió marchar a Texas para dejar la droga también, pero al final también terminó en Lexington. Ya dentro de este centro entabló conversación con los internos que solo hablaban de droga, eran como hambrientos hablando de comida. Los picaban 3 veces al día y eso calmaba el síndrome de abstinencia. La cura de este centro se basaba en 15 miligramos de morfina 3 veces al día durante 8 días. Morfina sintética llamada dolofina. A los 8 días lo enviaban a otro pabellón durante 3 noches a base de barbitúricos y ahí terminaba la medicación, luego le cortaban toda la medicación. Una vez que terminaba esa medicación podían descansar durante 7 días. Durante 7 días. Luego elegías por obligación un trabajo y en este centro había varios trabajos posibles porque tienen una granja, una vaquería y otras posibilidades. Bill, en cuanto dejaron de administrarle dolofina y empezó a sentirse mal, se quiso ir, así porque los barbitúricos no le ayudaban y se largó. Se fue a Cincinnati donde consiguió algo de elixir paregórico. ¿Vale? Os cito textualmente lo que dice la Wikipedia del elixir paregórico, porque era una mezcla de opio y alcohol, quizá la más potente bebida con opio vendida en algún momento de la historia, en este caso a principios del siglo XX. Se utilizaba como base alcohol alcanforado de 46 grados y cada onza de elixir paregórico contenía unos 117 miligramos de opio, equivalente a 12 miligramos de morfina. Bueno, este elixir le ayudaba a calmar el síndrome de abstinencia, evidentemente es opio, ya sabéis que la heroína y la morfina son opiáceos. Bueno, total, Bill, nuestro protagonista, se va a Texas. Estuvo 4 meses sin probar la droga, luego se dirigió a Nueva Orleans, una ciudad, nos comenta Bill, llena de ruinas del 1900. El barrio francés estaba atestado de gente, soldados, marineros, jugadores, degenerados, vagos y maleantes de todos los estados, procedentes de todos los Estados Unidos. En un bar, Bill le pidió a un tipo que se tomara una cerveza con él y el tipo le contó que se había dado cuenta que Bill estaba interesado por los estupefacientes. Este tipo había ido varias veces al FBI a contarle que conocía la conexión entre los comunistas y los estupefacientes. Para este tipo, los traficantes y los comunistas eran las mismas personas. Así, bueno, Bill se hartó y se largó. Y en un bar conoció a un tipo que le consiguió droga y fueron ambos a consumir. Este tipo se llamaba Pat. El chute fue tan fuerte que Bill se quedó inconsciente durante unas horas. Días más tarde se encontró a Pat en un bar y Pat se creía que se había muerto. Bill volvía a estar enganchado una semana después. La primera vez que Bill estuvo en Nueva Orleans, el traficante mayor era un tipo llamado Amarillo. Luego le cayeron 1 año de cárcel y junto con Pat buscó a otro vendedor, un tipo llamado Joe Brando, uno de los pocos que Bill conoció que traficaba pero no consumía. Pat y Bill empezaron a vender. Un día la encargada del hotel del Pat paró a Bill para decirle que habían estado registrando su habitación. Había estado la policía y habían detenido a Willie el Sifones,
un cliente de Bill, así que dejaron de traficar. Por esa época se extendió por la ciudad una fiebre antiestupefaciente. Se aprobó una ley en el estado que declaraba delito ser adicto a la aguja. O sea, no se especificaba realmente qué se entendía por adicto a la droga. Simplemente la policía paraba a la gente que tenía pinta de consumir, le miraba los brazos y si veía pinchazos lo detenía. Un día Bill encontró en la habitación de pasta unos tipos llamados Rex McKinney y Cole. Este último solo era un fumeta. Bueno, se metieron, iban en el coche y entonces un coche de policía los persiguió y Cole pues tiró la hierba que tenía. Y uno de los polis conocía a Patty y le preguntó de dónde había pillado el coche. Total, que los terminó deteniendo porque esta patrulla buscaba coches robados y este coche era de Bill. Entonces interrogaron a Bill. Bill dijo que era su coche, pero esta gente no se lo creía. Habían encontrado una carta en los bolsillos de Bill en la que hablaba de comprar droga, así que la policía empezó a preguntarle por eso. Fueron a casa de Bill, abrió su mujer, le enseñó pues, medio kilo de hierba y unas cápsulas. La policía no se quedó contenta porque ellos esperaban, yo que sé, 90 kilos. Total, volvieron a la comisaría y le metieron en una celda distinta a la del resto de colegas. Se lo llevaron a las oficinas federales, o eso le contaron, y empezaron a interrogar a Bill. Lo empezó a interrogar un tipo llamado Morton y no le sacó mucha información. Se lo llevaron a la comisaría del distrito tercero y Bill ya estaba con el síndrome de abstinencia. Luego se lo llevaron a la cárcel y luego firmó una declaración en la que afirmaba haber poseído la droga. Bueno, estaba en la celda hecho polvo, ya podéis imaginar, con el síndrome de abstinencia, cuando llegó su abogado, y el abogado consiguió llevar a Bill a un hospital y ahí le inyectaron morfina. El síndrome de abstinencia dura entre 5 y 8 días, nos comenta Bill. A partir del tercero empieza a remitir. En el hospital le dieron inyecciones de Demerol, que no era tan buena como la codeína, y su mujer lo visitaba de forma periódica. Los médicos usaron un tratamiento experimental con Bill, algo que supuestamente curaba el síndrome de abstinencia si generaba adicción. Era un antihistamínico, y también lo entrevistó un psiquiatra. En cuanto estuvo 24 horas sin ninguna inyección, Bill pidió irse del hospital a pesar de que este doctor psiquiatra no quería. Por lo visto, los federales que habían registrado la casa de Bill no eran federales, habían hecho algo raro. Así que el abogado supuestamente podía defenderlo bien o algo así le contó. La salud de Bill mejoró por la droga y le preguntó a su abogado si podía salir del estado e ir a Texas, donde tenía una granja. Bill dejó Nueva Orleans y se fue al valle del Río Grande. Dormía 12 o 14 horas diarias. Tomaba cuando podía elixir paregórico y anfetas. Hizo sociedad con un colega llamado Evans para comprar maquinaria y contratar a un agricultor. Todas las tardes a partir de las 5 se ponía ciego a beber alcohol. El juicio de Bill, porque estaba pendiente del juicio por la hierba que le habían pillado y lo que había comentado, etcétera, aunque el abogado decía que todo era un paripé. Pues el juicio de Bill era inminente y su abogado pidió un aplazamiento de una semana. Bill decidió irse a México y ver las posibilidades de quedarse ahí. Ya en México se puso a buscar droga. Una noche terminó con un joven en el hotel, otro día conoció a otro joven llamado Ángel. Se vieron de forma intermitente durante 2 años. Llevando varios meses en Ciudad de México, Bill contrató un abogado para que le gestionara el permiso de residencia. Conoció a un yonki, se fue con él dentro del mismo bufete de este abogado, y en México solo había un camello y este se llamaba Lupita. En pocos días se enganchó de nuevo. Un neófito tarda más tiempo en colgarse que un antiguo adicto, pero para Bill un yonki lo es para toda la vida. Las papeninas de Lupita eran malas y caras y empezó a buscar médicos para que le recetaran morfina. Ike, que era el yonki que él conoció en el bufete, era su compañero de cuelgue. Las recetas a veces no llegaban y tenían que volver a ver a Lupita. Todo les salía extremadamente caro. Al final consiguieron una especie como de permiso del gobierno que permitía a los drogadictos comprar morfina a precio de mayorista. En total, que por $30 Bill pagaba su dosis, cosa que en Estados Unidos le podría costar unos 300. Bill terminó matriculándose en la Universidad de México, también empezó a pincharse cocaína, intentó varios intentos de desintoxicación y uno de ellos se basaba en consumir opio con una mezcla. Empezó a beber muchísimo, el alcohol lo degradó cada vez más, tuvo altercados con muchísima gente, se puso tan malo que creía que tenía uremia, pero al final no tuvo uremia, pero el médico le dijo que casi era mejor que volviera a lo que consumía antes porque estaba bastante mal. Total, que empezó a controlar la bebida y en ese momento de la narración ya llevaba 2 meses desenganchado. La histeria en Estados Unidos contra las drogas llegó a tal nivel a que Bill decidió vivir como prófugo y no volver a Estados Unidos. Junkies de Estados Unidos empezaron a dejarse caer por México, incluso Bill Gaines también fue a México. El peyote era la nueva moda de Estados Unidos y no estaba incluida en la ley Harrison. Así que Bill se va a Colombia a buscar Yagé, otra droga, y termina separándose de su mujer.
y termina diciéndonos que se fue a Colombia a buscar el colocón definitivo. Y con esto, pues ya en este viaje psicodélico termina Yonki de William Burroughs. Hay que decir que en la vida real, Burroughs mató a su mujer jugando a Guillermo Tell. Estaba profundamente colocado, le puso una manzana, erró el tiro y asesinó a su esposa. Lo que quise en la ficción se separa. Bueno, eso fue lo que pasó en la vida real. Bueno, una novela bueno, interesante, intensa, unas descripciones brutales de lo que son los efectos de las drogas. No tan sórdida como El almuerzo desnudo, donde había muchísimo sexo y había un montón de cosas. Había pues, animales salvajes, había monstruos que devoraban a otros en El almuerzo desnudo, todo producto de esas alucinaciones. Y esta es pues una novela un poquito, entre comillas, más normal, que nos describe ese infierno o ese mundo, ese submundo, esa subcultura de un yonki en esos años en Estados Unidos, y finaliza en su tiempo, el tiempo que pasa en México. Bueno, si os gustó el vídeo, por favor dale a like, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares que creáis que les puede interesar este libro y esta temática, y por favor suscribíos a mi canal y también animar a otra gente a que se suscriba, porque ya sabéis que eso es lo que más nos permite crecer y hace que este canal pues llegue un poquito más lejos. Muchas gracias y hasta la próxima.